Hola, bienvenida a YouScience y continuamos con nuestro curso de introducción a las reacciones químicas. Y en esta ocasión vamos a aprender, o mejor dicho, a trabajar en cómo calcular el peso molecular de ciertos compuestos químicos. Para ello, una de las herramientas que más vamos a emplear es la tabla periódica. Y en este curso de introducción a las reacciones químicas nos hemos tomado la molestia de desarrollar una propia tabla periódica que vamos a utilizar a lo largo del curso. ¿Por qué? Con la intención de que los datos que yo utilice en los videos sean los mismos que ustedes tengan a su disposición y podamos coincidir en lo más cercano a los datos obtenidos a lo largo de todas las resoluciones. ¿Y dónde van a poder encontrar esa tabla periódica? Bueno, aquí en la descripción de este video les voy a dejar un enlace que les va a llevar a la página de Facebook de YouScience, donde van a poder encontrar esta tabla periódica en formato JPG. Si ustedes lo quieren trabajar de esta manera, la pueden descargar y empezar a trabajar conmigo en los videos. Si ustedes quieren una mejor resolución, también en la descripción de esa imagen en nuestra página de Facebook van a poder encontrar un enlace que les va a permitir descargar la tabla periódica en un formato PDF con una mejor calidad, puedan hacer zoom y trabajar de mejor manera. Bien, entonces les recordamos que en este video, en el tercer capítulo de introducción a las reacciones químicas, vamos a aprender a calcular el peso molecular de ciertos compuestos. Sin más que decir, empecemos. Como pueden observar, nos encontramos en la tabla periódica. Esta es la tabla periódica que les habíamos mencionado al inicio del video, que nos iba a servir para trabajar de aquí en adelante lo que resta del curso de introducción a las reacciones químicas. Si ustedes se dan cuenta, esta tabla periódica contiene muchísima información y conforme vayamos avanzando, vamos a aprender para qué sirve cada apartado de esa información. Sin embargo, si nosotros hacemos un pequeño zoom aquí, nos damos cuenta que cada recuadro donde están los elementos también tiene mucha información. De esa información, la que vamos a utilizar es el número que está debajo del nombre del elemento químico. Ese número que está debajo del nombre del elemento químico es el peso atómico del elemento que nos va a servir para calcular los pesos moleculares de los compuestos químicos. Muy bien. Aquí tenemos ya los ejemplos que vamos a estar trabajando y en algunas ocasiones puedo recurrir a su nombre químico de acuerdo con la IUPAC. Sin embargo, no necesariamente es el objetivo de este video. El objetivo de este video es aprender a calcular el peso molecular de los compuestos. Ahora, ¿qué sí es importante? Saber qué es un compuesto. Bien, un compuesto químico es aquel que está formado por dos o más elementos químicos. Por ejemplo, aquí tenemos al óxido de hierro 3. Tiene hierro y tiene oxígeno. Cuando nosotros queremos calcular entonces el peso molecular de un compuesto, pues no podemos irnos a la tabla periódica y revisar su peso molecular porque no está registrado. Por lo menos en la tabla periódica. ¿Bien? ¿Cómo vamos a calcularlo entonces? Con ayuda de la tabla periódica y desglosando la información de los elementos por los cuales está constituido el compuesto químico. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Les voy a sugerir una forma, no quiere decir que sea la correcta, es la que yo utilizo y he empleado a lo largo de los años y me ha salido bastante bien. Se los voy a compartir para que ustedes vean cómo proceder. Bien, lo que nosotros podemos hacer primero es identificar el elemento químico. Muy bien, vamos a identificar el elemento químico. Después de identificar el elemento, nos vamos a colocar otra columna que diga la cantidad de esos elementos. Vamos a simbolizarlo con este símbolo de número. Muy bien, pueden colocar ahí número de elementos o este símbolo. Y ahí queda a criterio de cada uno de ustedes. Y después vamos a ir a colocar el peso atómico. Muy bien, vamos a calcular el peso atómico. Que recuerden que lo podemos encontrar en la tabla periódica como acabé de mencionar. Y por último, vamos a dejarlo hasta acá. Vamos a colocar una columna adicional. No la voy a dibujar ahorita porque no sé cuánto espacio me vaya a llevar, donde vamos a realizar las operaciones matemáticas. Bien, para ello, en el óxido de hierro 3, pues como mencioné, tenemos dos elementos, el hierro y el oxígeno. Bien, aquí pueden colocarlo con su nombre o pueden colocar el símbolo químico.
mientras ustedes sepan qué elemento es lo importante. Yo suelo utilizar el símbolo químico, ¿bien? Entonces aquí voy a colocar el Fe, que representa el hierro, y la O, que representa al oxígeno, ¿bien? ¿Cuántos tengo? Si nosotros nos damos cuenta en el primer ejercicio o ejemplo, el inciso A, este pequeño subíndice que está acá, por ejemplo este 2, me indica la cantidad de hierros que están partícipes en dicho compuesto. Por lo tanto, tengo 2 hierros y lo coloco acá. De igual manera, este pequeño subíndice me indica la cantidad de oxígenos que tengo en este compuesto de óxido de hierro 3 y coloco un 3. Bien, vámonos al peso atómico. Para calcular el peso atómico, ahora sí, vamos a necesitar de la tabla periódica. Por ejemplo, vámonos con el hierro y tiene un peso atómico de 55.845. Las unidades no están en la tabla periódica, pero son gramos mol. Bien, el peso atómico, sus unidades son gramos mol. Nada más quiero hacer hincapié aquí, sí, para mí es muy relevante, ya a la altura en la que nosotros estamos diseñando este curso, sí estamos empezando con temas muy introductorios, pero conforme vayamos adentrándonos vamos a necesitar pues más cosas, y para mí en este curso sí es importante que aprendamos a utilizar los decimales. Vamos a utilizar por lo menos 3 decimales en todos nuestros cálculos, ¿bien? Entonces, en este caso, como nos están diciendo que el hierro tiene un peso atómico de 55.845 gramos mol, vamos a utilizarlo de esa manera. Bien, entonces vamos a colocar aquí que tiene un peso atómico de 55.845 gramos mol. Bien. Y lo mismo vamos a hacer. Vámonos ahora a buscar el oxígeno en la tabla periódica. Y este nos está diciendo que tiene un peso atómico de 15.999. Bien, entonces vamos a colocar aquí 15.999 gramos mol. Bien. Y ahí en esta última columna que yo coloqué aquí es donde vamos a realizar las operaciones matemáticas. Bien. ¿Qué vamos a hacer con las operaciones matemáticas? Era importante identificar el elemento y su cantidad y luego buscar su peso atómico en la tabla periódica. ¿Por qué? Porque vamos a agarrar la cantidad de elementos partícipes y lo vamos a multiplicar, ojo, lo vamos a multiplicar por su peso atómico. Entonces en esta ocasión va a ser 2 por 55.845 gramos mol. Bien, de igual manera va a ser la parte de abajo con el oxígeno. Tenemos 3 elementos de oxígeno y lo vamos a multiplicar por su peso atómico. En este caso sería 3 por 15.999 gramos mol. Bien. Eso es lo importante. La cantidad, multiplicarlo por el peso atómico. Bien. Ahora sí, vamos a realizar las operaciones matemáticas pertinentes. 2 por 55.845 nos da un valor de 111.69 gramos mol. Bien. Y de la misma manera vamos a multiplicar 3 por 15.999 y eso nos da un valor de 47.997 gramos mol. Bien. Nada más déjenme confirmar de nuevo las operaciones matemáticas, a ver si nos están dando y no cometí ningún error. Bien. Perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer con estas dos cantidades individuales que acabamos de encontrar? Las vamos a sumar. Bien, entonces en este caso vamos a sumar 111.69 más 47.997. Entonces en este caso 111.69 más 47.997. Eso nos da un valor de 159.687 gramos mol. Bien, entonces este es el peso molecular de este compuesto. Bien, nosotros aquí tenemos un peso molecular de 159.687 gramos mol. El peso molecular del óxido de hierro 3 es 159.687 gramos mol. Bien. Esta es, como decirlo así, la metodología general que podemos utilizar
para calcular los pesos moleculares de los compuestos químicos, ¿bien? Pero yo sé que a veces con un ejercicio pues no es suficiente y esa es la intención de este curso, ¿bien? Pues vamos a hacer otros ejercicios, hay más acá abajo, vamos a resolver el B, el C y ahorita pasamos a la otra lámina y vamos a calcular el peso molecular ahora del cloruro de aluminio, ¿bien? ¿Por qué? Porque si nosotros nos fijamos, vamos a realizar lo mismo, la misma tablita, vamos a identificar los elementos, ¿bien? Voy a identificar los elementos, luego la cantidad de estos elementos. En algunas ocasiones se puede utilizar también la palabra átomo, todo del contexto en el que estemos hablando. O sea, si voy a hablar con átomos, voy a identificar como la cantidad de átomos. Si hablo de elementos, pues voy entonces a hablar de la cantidad de elementos. Si hablo de compuestos, lo más pertinente es hablar de elementos. Y si hablo de una molécula, lo más pertinente entonces es hablar de átomos. Todo en el contexto que se esté hablando, ¿bien? Por eso aquí hago la palabra de referencia elemento, ¿bien? Y luego vamos a colocar aquí peso atómico, ¿bien? Si se dan cuenta, son las mismas tres columnas que vamos a estar trabajando. Pero fíjense, aquí está lo importante, por eso coloqué varios ejemplos para que vayamos viendo diversas situaciones con las que nos podemos encontrar. Mientras más ejemplos tengamos, más información podemos recabar. Aquí tengo dos elementos químicos. De entrada, el aluminio y el cloro, ¿bien? Pero si yo les preguntara cuántos aluminios tenemos, pues vamos a fijarnos que de aluminios nada más tenemos uno, ¿bien? Aunque no se coloque un pequeño subíndice 1 aquí, no significa que no haya. Es como en matemáticas, el 1 queda sobreespecificado, está implícitamente allá. Entonces tenemos un aluminio. Perfecto, entonces coloco aquí un aluminio. ¿Cuántos cloros? Pues este ya es más sencillo de identificar porque nos están proporcionando el pequeño subíndice que nos dice la cantidad de cloros que tenemos, que en este caso son 3. Ahora sí, vamos a la tabla periódica e identificamos los pesos moleculares del aluminio, teniendo 26.982 gramos mol. Y para el cloro tenemos 35.45 gramos mol. Bien, ¿qué vamos a realizar? Lo mismo que hicimos aquí arriba, las operaciones matemáticas. Bien, en este caso voy a multiplicar 1 por 26.928. Esto me va a dar el mismo valor, sin embargo vamos a escribirlo por el momento para observar todo el proceso que involucra el cálculo del peso molecular. Entonces voy a multiplicar la cantidad, que en este caso sería 1, por el peso atómico de 26.982 gramos mol. Bien, y lo mismo voy a hacer aquí abajo. Voy a multiplicar este 3 por 35.45 gramos mol. Bien, y ahora sí, realizamos las operaciones matemáticas. 1 por 26.982, pues nos va a dar lo mismo. Y para finalizar, vamos a multiplicar 3 por 35.45. Eso nos da 106.35 gramos mol. ¿Y qué vamos a hacer? Lo vamos a sumar. Ya estas cantidades individuales las sumamos. Entonces, en este caso, 26.982 más 106.35 nos da un valor de 133.332 gramos mol. Entonces, ese es el peso molecular para el cloruro de aluminio. Bien, esta sería nuestra respuesta final. Vamos a bajar un poco para trabajar con los siguientes ejemplos. Bien, entonces en este caso tenemos el ácido sulfúrico. ¿Por qué puse este ejemplo? Porque si ustedes se dieron cuenta, en los otros dos ejemplos anteriores, nada más trabajamos un compuesto con dos sustancias. Pero eso no implica que todos los compuestos estén formados por dos sustancias o por dos elementos. Pueden haber más, 3, 4, 5, como en este caso. Aquí tenemos el ácido sulfúrico que tiene 3 elementos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues de la misma manera, nada más que ahora con más elementos. Vamos a verlo, ¿bien? En este caso vuelvo a colocar la palabra elemento seguido de la columna de la cantidad de dichos elementos o el número de elementos. Aquí ustedes pueden utilizar el símbolo que ustedes entiendan, con el que ustedes se identifiquen.
Y después vamos a colocar el peso atómico. ¿Bien? ¿Qué elementos podemos identificar en el ácido sulfúrico? Pues tenemos tres. Tenemos al hidrógeno, tenemos al azufre y tenemos al oxígeno. Bien, recuerden que los subíndices nos dicen la cantidad de cuántos elementos hay en ese compuesto. En este caso tenemos 2 hidrógenos y para el oxígeno tenemos 4. Bien, eran más fáciles de identificar, por eso los identifiqué primero. Nunca tiene que ser en el orden en que los escribo, los pueden identificar como quieran. Lo importante es identificarlos. Bien, y aquí tenemos el azufre. Recuerden que aunque solo tenemos una S, hay un pequeño 1 allá que se sobreentiende y por lo tanto tenemos un azufre. Perfecto. Y ahora sí, vamos a la tabla periódica y calculamos, encontramos los pesos atómicos de estos elementos químicos. Para el hidrógeno tenemos 1.008 gramos mol. Bien, vamos a entrar aquí. Gramos 008 gramos mol. Bien. Para el azufre tenemos 32.06 gramos mol. Y para el oxígeno tenemos, ya lo habíamos utilizado arriba, pero lo podemos volver a encontrar, 15.999 gramos mol. Bien. Y lo que vamos a hacer ahora, pues como lo hemos visto en los otros dos ejemplos, es realizar las operaciones matemáticas pertinentes. En este caso vamos a multiplicar el 2 por el peso atómico del hidrógeno. Entonces en este caso nos va a quedar 2 por 1.008 gramos mol. De igual manera, ahora multiplicamos un azufre, la cantidad de un azufre, por su peso atómico, que sería 32. Entonces 1 por 32.06 gramos mol. Y para finalizar, 4 por 15.999 gramos mol. Bien, entonces vamos ahora sí a realizar las operaciones matemáticas pertinentes. Bien, 2 por 1.008 nos va a dar 2.016 gramos mol. 1 por 36.06 pues nos va a dar lo mismo. Entonces en este caso sería 32.06 gramos mol. Y para finalizar, 4 por 15.999. Bien, eso nos va a dar un valor de 63.996 gramos mol. Bien, y ahora sí vamos a realizar la suma de estas últimas tres cantidades que acabamos de obtener. Es decir, vamos a sumar 2.016 más 32.06 más 63.996. Y eso nos daría un valor de 98.072 gramos mol. Bien, por lo tanto, este es el valor del peso molecular que tenemos para el ácido sulfúrico. Bien, y ahora sí, ya vamos a terminar con los ejemplos. Tenemos aquí al inciso D y al inciso E. Muy bien, ¿qué diferencia existe con respecto a los que hemos realizado? Bien, ¿por qué los escogí? Que fíjense que aquí tenemos un paréntesis. ¿Y cómo ese paréntesis afecta a los elementos que están contenidos dentro de él? Es muy importante saber cómo se ven afectados. Bien, para ello, yo creo que la mejor manera de aprenderlo es ilustrando, resolviendo el ejercicio. Y vamos a hacerlo como siempre. Bien, coloco la palabra elemento, seguido de la cantidad o el número de dichos elementos. Vamos a dejarlo como en este símbolo. Y por último, el peso atómico. Bien. Vamos a ver qué elementos tengo. Bien. Eso ya lo hemos aprendido. Eso no cambia. Tenemos un calcio. Tenemos un oxígeno. Y un hidrógeno. Bien. Ahora vamos a ver cuántas cantidades tenemos de dichos elementos.
Si me doy cuenta en el calcio, pues no tiene nada escrito, aunque tenga el 1 por allá se sobreentiende, por lo tanto tengo un calcio. Bien, tenemos un calcio. Pero ¿qué pasa con el oxígeno y el hidrógeno que están dentro del paréntesis? Yo aquí adentro del paréntesis, ojo, dentro del paréntesis tengo un oxígeno. Aquí hay un oxígeno, pero ese oxígeno se ve afectado por este 2. Por lo tanto, un oxígeno por 2 me daría 1 por 2, me da 2 oxígenos. Lo mismo sucede con el hidrógeno. Aquí tenemos un hidrógeno que al multiplicarse por 2, 1 por 2, nos da 2. Entonces también tenemos 2 hidrógenos. Bien. Entonces ese pequeño subíndice que está al final del paréntesis hay que multiplicarlo por la cantidad de la cantidad de elementos que hay dentro de ese paréntesis. Ahora lo vamos a ver con el último ejemplo para aterrizar mejor esta idea. Bien. Entonces vamos a la tabla periódica. Buscamos el peso atómico del calcio, el cual es de 40.078 gramos mol. Para el oxígeno, pues ya habíamos aprendido, o lo podemos copiar de aquí arriba. Eso es importante, ¿no? Si ya lo escribieron, pues no hace falta la pena volver a revisarlo, podemos reciclar la información. Yo así trabajo. Entonces en este caso tenemos 15.999 gramos mol. Y para finalizar, para el hidrógeno, pues también ya lo teníamos aquí arriba. Entonces vamos a colocar 1.008 gramos mol. Bien, realizamos las operaciones matemáticas pertinentes. Y entonces vamos a multiplicar 1 por 40, 1 que es la cantidad de calcios, por 40.078. Vamos a escribirlo aquí de manera simbólica. 1 por 40.078 gramos mol. Luego 2, vamos a ver, aquí se tapó el 2. 2 por 15.999. Entonces vamos a colocar aquí 2 por 15.999 gramos mol. Y para finalizar, 2 por 1.008 gramos mol. Bien, ok. Y ahora, nada más si pasamos a realizar las operaciones matemáticas. 1 por 40.078, pues nos va a dar lo mismo. Entonces podemos colocar aquí 40.078 gramos mol. 2 por 15.99 nos va a dar un valor de 31.998 gramos mol. Y para finalizar, 2 por 1.008 gramos mol, pues ya lo habíamos escrito acá arriba. Vamos a reciclar la información. 2.016 gramos mol. Bien. Y entonces vamos a realizar la suma pertinente de estas tres cantidades que acabamos de obtener al realizar las operaciones matemáticas. Entonces 40.078 más 31.998 más 2.016. Eso me está dando un valor a mí de 74.092 gramos mol. Bien. Y este sería el peso molecular del hidróxido de calcio. Bien. Este sería su peso molecular. Bien. Y para finalizar ya este video, tenemos aquí... bueno, tenemos otros dos ejercicios. Muy bien, esto va a ser bastante bien. No me acuerdo cuántos coloqué. Tenemos aquí en el inciso E al nitrato de cobre 2. Bien. ¿Por qué quiero ver con más detalle estos ejemplos? Bien. Porque en el primero no se apreció muy bien que, digámoslo así, multiplicar los elementos que están contenidos dentro del paréntesis por el subíndice, porque tenían la unidad 1. Entonces puede causar un poquito de confusión, entonces vamos a aterrizarlo mejor. Volvemos a hacerlo de la misma manera. Colocamos aquí la palabra elemento seguido de la cantidad de dichos elementos y luego el peso atómico. Bien. ¿Qué elementos tenemos? Tenemos el elemento de cobre, tenemos el elemento de nitrógeno y nuevamente al oxígeno. Bien, pero ¿qué va a suceder ahora? ¿Cuántos cobres tenemos?
pues ya sabemos que tenemos 1, ¿no? Con todo lo que hemos hecho arriba, pues ya sabemos que tenemos un cobre. ¿Y cuántos nitrógenos tenemos? Bien, este nitrógeno que está acá, se va a multiplicar por el pequeño número subíndice, perdón, por el subíndice que está fuera del paréntesis, que en este caso sería el 2. Entonces 1 por 2 nos da 2. Y eso es lo que yo les quería mostrar, que era muy importante para mí. Aquí el oxígeno nos está diciendo que tenemos 3. Este 3 solo afecta al oxígeno. ¿Muy bien? Entonces tenemos 3 oxígenos. Y 3 por 2 nos da 6. ¿Muy bien? Eso es lo importante. ¿Muy bien? Que cuando un elemento tenga un pequeño subíndice dentro del paréntesis, ese subíndice solo afecta al elemento donde está escrito. Pero luego hay que multiplicarlo por el otro subíndice que está fuera del paréntesis. ¿Muy bien? Entonces, en este caso, vamos a buscar los pesos atómicos del cobre, que aquí me aparece que tenemos 63.546 gramos mol. ¿Sí? Perfecto. Para el nitrógeno tenemos 14.007 gramos mol. Y para el oxígeno, pues podemos reciclar la información de acá arriba, que serían 15.999 gramos. ¿Qué vamos a hacer? Las operaciones matemáticas pertinentes que habíamos comentado. Pues aquí voy a multiplicar 1 por 63.543. Eso vamos a escribirlo de manera simbólica para que ustedes vean todo el proceso que se hace ahorita que están adentrándose a este tema. 1 por 63.500, ese 3 salió feo, 3.546 gramos mol. Luego 2 por 14.007, en este caso vamos a colocar 2 por 14.007 gramos mol. Y para finalizar, 6 por 15.999 gramos mol. Bien, realizamos las operaciones matemáticas pertinentes. 1 por 63.546, pues nos va a dar lo mismo. Entonces lo voy a colocar directamente, 63.546 gramos mol. 2, ahora sí, 2 por 14.007 nos va a dar un valor de 28.014 gramos mol. Y para finalizar, 6 por 15.999 nos va a dar un valor de 95.994 gramos mol. ¿Qué hacíamos con estas cantidades? Las sumábamos y entonces vamos a ver cuál sería el peso molecular del nitrato de cobre 2. Entonces sumamos 63.546 más 28.014 más 95.994. Eso nos estaría, bueno, me está dando un valor de 187.554 gramos mol. Por lo tanto, el peso molecular del nitrato de cobre 2 sería este que acabamos de obtener. Bien. Ya el último inciso era este que les había colocado, que era el sulfato de calcio. Bien, el sulfato de calcio. Me gustaría que ustedes resolvieran este ejercicio con toda la información que acaban de obtener y nos dejen aquí en los comentarios la respuesta para que nosotros podamos decirles si está correcto o darles una retroalimentación de la manera en la que se resolvería. Pero yo sé que están listos para resolver este tipo de ejercicios y para ello les dejamos este aquí abajo. Y así es como hemos llegado al final de este video, donde aprendimos cómo calcular el peso molecular de compuestos químicos. Bien, te agradecemos haber llegado hasta el final del video. Te recuerdo que esto es YouScience y estamos en el curso de Introducción a las Reacciones Químicas. Nos vemos en el siguiente capítulo.